tal? Soy Álvaro Cueva, bienvenidos a Debate 22. Esta noche tenemos un programa glorioso, un programa que ustedes nos pidieron sobre un gran fenómeno que se está dando en Netflix, la serie Oscuro Deseo. Y saludo ya con muchísimo cariño, con muchísimo amor a Verónica Velasco. Buenas noches, bienvenida. Álvaro, mucho gusto en saludarte. Leti, Maite, igualmente, compartir con ustedes este momento, este espacio. Queridísima Maite Perroni, bienvenida a Debate 22. ¿Cómo estás? Feliz, Álvaro, muchas gracias. Gracias por recibirnos y feliz de estar con estas mujeres que admiro tanto. Buenas noches, Leticia López. ¿Cómo te la estás pasando? Pues encantada de estar aquí con ustedes y buenas noches a todos. Verónica, ¿qué se siente tener tanto éxito a nivel global con una serie en Netflix? Ay, bueno, pues es siempre muy emocionante. Lo hemos experimentado, con toda humildad lo digo, también en Ingobernable y también en El Club. Es algo que nosotros, el éxito no es algo que nos mueva a hacer las cosas, sino la idea de lo que estamos queriendo nosotros decir. Siempre nos proponemos en Argos dejarle a la gente algo más que solamente entretenimiento. Entonces, esto que está pasando con Oscuro Deseo a mí me emociona mucho porque Alma es una representación de la mujer de hoy, una mujer que claramente contradice estos mandatos de género en los que han colocado a la mujer como un objeto. Históricamente la mujer tiene que suprimir su sexualidad y es el objeto del deseo de alguien más, pero nunca sujeta de deseo. Y creo que esta serie justamente habla de una mujer muy valiente que desafía absolutamente esos mandatos de género y que enfrenta sus propios deseos con todas las consecuencias. Las mujeres históricamente hemos relegado al rincón más oscuro del deseo propio, nuestra sexualidad. Entonces yo creo que hablar también de esta mujer con un deseo propio y no solamente privilegiar el deseo ajeno, postergando el propio, es uno de los grandes temas, creo, que se tocan en esta serie y por eso es que tiene la repercusión más allá de la palabra éxito, que está bien, también la recibo, pero no es el motivador principal, Álvaro. Maite, explícale al público de Debate 22 en Estados Unidos, en México, de qué trata esta serie. Digo, en el muy remoto caso de que no sepan, porque está en los primeros lugares de Netflix, insisto. Esto es sensacional. A ver, venga. Bueno, Oscuro Deseo ha sido definitivamente, creo que un viaje a la vulnerabilidad de la psicología de estos personajes. Creo que Oscuro Deseo tiene la oportunidad también de complejizar esta identidad y este mundo interior que al final de cuentas cada ser humano tenemos y que en esta historia, a partir de una situación que detona todas estas consecuencias y que abre la caja de Pandora y empezamos a descubrir qué sucede con estos personajes y cómo se van involucrando en su historia para tenerles esto que contar. Estamos hablando, como bien decía Vero, de un tema creo que es muy importante, que es la sexualidad de la mujer. Personalmente a mí algo que me mueve mucho y me motiva mucho es esto, porque creo que por muchos años hemos generalizado que al hombre se le premia y se le pone trofeos de acuerdo a sus vínculos, a sus victorias o a sus conquistas, por decirlo de alguna manera, del cómo se ha socialmente recibido esta información. Y a la mujer se le juzga, se le ofende, se le deja de lado por ser una mujer que viva su sexualidad o por ser una mujer con una decisión que vaya en contra de lo establecido, de las reglas o de lo que nos dijeron que estaba bien. Coincido en esto y creo que es algo muy importante, como el explorar todo lo que se provoca a partir de una decisión tan instintiva y todo lo que va generando en la psicología de los personajes y todo lo que se va desarmando, creo que es muy interesante, pero partiendo de un lugar muy cotidiano, pero que es muy juzgado y que al final de cuentas nos permite poner este tema sobre la mesa. Leti, ¿cómo se te ocurrió esta serie? Porque es muy distinta a las producciones que normalmente vemos en Netflix o en cualquier plataforma.
Bueno, Álvaro, yo, como casi todo lo que he hecho en la vida, Oscuro Deseo también viene de una experiencia personal, ¿no? De una vivencia personal. Y no sé si se va... esta serie se escribió hace como 5 años, ¿no? Un poquito más de 5 años, cuando yo estaba viviendo un momento muy oscuro, muy difícil, terminando una relación muy larga, en fin, en un momento de mucha introspección y de mucho dolor, y se me pide de repente que hiciera, o sea, que revisitar se me sugiere que si podría revisitar una versión de Mirada de Mujer en 20 capítulos, de 20 episodios, y yo decía, híjole, hasta que de repente me cayó el 20 y dije, va, si lo que empieza como un romance encantador entre una mujer madura y un joven, después se vuelve una pesadilla. Y es un poco lo que se ve en Oscuro Deseo, ¿no? O sea, pero sobre todo esto que dice Maite, ¿no? Como todos tenemos un lado oscuro que se refleja en una premisa fundamental, ¿no? Un criminal no es un genio del mal, sino una persona como tú o como yo, que llevada por las circunstancias puede cometer actos impensables, ¿no? Qué bueno que mencionas lo de Mirada de Mujer, porque yo cuando la comencé a ver dije, claro, esto es como Mirada de Mujer hoy, esto es un parteaguas. Verónica, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que siempre cuando hablamos de la sexualidad femenina y sobre todo de la sexualidad de mujeres de cierta edad que no se consideran tan jóvenes. Oye, pero Pues espérame tantito, Maite es una chiquita, por favor. No, Michael sí, pero él se supone en la historia que no, que es mucho más chico que ella. Y eso también es una transgresión de este personaje fantástico de Alma, que ella logra decir, bueno, ¿por qué las mujeres también adultas no podemos practicar una relación con una persona menor que nosotros? Estamos mal vistas también en eso socialmente. Los hombres están muy bien, son galantes, son elegantes. Es más, cuando envejecen son muy interesantes. Nosotras, cuando envejecemos, no tenemos esa misma categoría de ser seres deseables a ciertas edades. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece fantástico también cuestionar esa posibilidad de también transgredir en ese sentido las fronteras etarias. O sea, el amor en ese sentido, o la pasión, o el deseo, o sea, no tiene esas edades. Entonces, me parece muy interesante que se dé la oportunidad también a una mujer mayor, ¿por qué no tener un affair, un encuentro, una relación casual, etcétera, con un hombre menor que ella? Tenemos mucho que corregir porque cuando los tiempos de Mirada de Mujer, que yo los viví, decíamos, a partir de hoy esto va a ser distinto. No, pasaron los años y seguimos teniendo muchos problemas de género en este país y en todo el mundo. Vámonos a corte, regresando tenemos que profundizar porque Oscuro Deseo además es muy emocionante, es muy divertida y lo que vamos a decir les va a encantar. Quédense con nosotros, es Debate 22. Somos interacción, no de palabras. Por eso, hemos propuesto que cada mexicana y mexicano cuente con una pensión digna, aumentando el fondo de ahorro para su retiro. También, en plena pandemia, propusimos un ingreso básico para cada familia mexicana, pues nadie puede quedar olvidado. Únete a la causa, por un México que mira al futuro e innovador. Somos Acción por México. PAN, Partido Acción Nacional. Seguimos en Debate 22 con este gran programa especial sobre Oscuro Deseo con Verónica Velasco, con Maite Perroni, con Leticia López. Y Maite,
Para que veas que ver series no solo es ver series, es un muy buen pretexto para debatir, para hablar de temas sociales. Te pregunto, ¿es malo que una mujer tenga relaciones sexuales con varios hombres? Creo que la sexualidad es una decisión muy personal. Creo que es algo que definitivamente no tiene derecho a juicio. Mientras haya una transparencia, creo que cada ser humano tiene el derecho de tomar la decisión de cómo vivir su sexualidad, cómo relacionarse en pareja, qué tipo de vínculo en pareja quiere tener. El día de hoy ponemos sobre la mesa temas como las parejas monógamas, parejas heterosexuales, parejas que tienen relaciones abiertas o relaciones poliamorosas monógamas, en fin, la sexualidad se vive y se manifiesta de muchas distintas formas. Y creo que lo importante es el poder vivir una sexualidad honesta. Tú como ser humano y como individuo poder tener la claridad de quién eres, cómo quieres compartir tu sexualidad, con quién quieres compartir tu sexualidad y teniendo esa conversación clara sobre la mesa con los vínculos emocionales y sexuales que tengas, no hay nada que juzgar y que discutir. Lo que sucede es que estamos, creo que, acostumbrados a este aprendizaje generacional de tantos años que nos han dicho qué es lo que tiene que ser, cómo tiene que ser y qué está bien y qué está mal, cuando al final cada individuo tiene el derecho de tomar una decisión, creo yo, siempre y cuando haya transparencia, honestidad y la responsabilidad al hecho y al acto y a la decisión tomada. Pero creo que no debe juzgarse. Si una mujer decide relacionarse con 3 hombres, y tener 3 distintos vínculos, 3 distintos afectos, tiene tanta libertad de hacerlo como si decide no. El punto aquí es el poder tener esta educación, este aprendizaje, este entendimiento y respeto a la decisión del individuo, más que de la mujer o del hombre, del individuo en su vida, en su sexualidad. Yo por eso felicito públicamente a Leti, porque en melodrama mexicano estábamos acostumbrados a que la mujer fuera siempre castigada por sentir placer. Y aquí no. Y además pasan muchas cosas muy emocionantes. Profundiza, por favor, Leti. Bueno, yo quiero decir que hay un tema que me interesa comentar. Yo cuando empecé a escribir esta historia, junto con 2 escritoras que quiero mencionarlas, Nayura Aragón y Genis Pérez, me establecí como premisa decir, no quiero saber qué va a pasar, quiero descubrirlo junto con los personajes. Ajá. Empezamos a escribir así. Incluso Genis protestó, no, pero es que los escritores tienen que saber hacia dónde van y cuál es el final y quién es el mal. Y yo no quiero saber, yo quiero descubrirlo con los personajes. Yo creo mucho en esto del character driven, bueno, ¿cómo se diría en español? Las historias que las llevan los personajes. Y creo que en ese sentido, la cuestión de si estas mujeres, Alma y la misma Brenda, tenían una sexualidad libre, no fue un asunto planeado de vamos a hacer un statement sobre la libertad sexual, sino así fueron, así resultaron, ¿no? Creo que cada una tenía un espíritu. Evidentemente el personaje de Maite está todavía, a pesar de que trae un discurso muy bien elaborado acerca de la libertad sexual y demás, de repente la frenan, pues sí, y ella misma se lo dice. Eso es una de las cosas que más me gustan del personaje de Alma, ¿no? Que es una mujer muy inteligente, muy elaborada acá, pero al momento de reaccionar y de actuar y de sentir, pues reacciona, actúa y siente como ser humano con defectos y virtudes, ¿no? Y no sé si eso respondió a tu pregunta o ya me fui por las ramas. No, sí la respondió, pero Maite, ¿qué implica crear un personaje de esta naturaleza para una figura con tu trayectoria? La verdad es que es algo que nunca pensé ni siquiera, simplemente fue el poder leer estos capítulos, este texto y decir, uy, yo quiero contar una historia así, el presentarme a la audición, el presentarme frente a Epigmenio, Verónica, la producción, nuestros directores, hacer mi casting y ver qué pasaba. Yo la verdad no sabía hacia dónde se iban a dar las cosas, pero tenía muchas ganas de ser parte de un proyecto como este, de poder trabajar con Argos, que ha sido una empresa que siempre disfrutado mucho de ver su contenido. Entonces para mí era realmente como bueno, no importa, si no me quedo, hago mi casting y me regreso a mi casa, pero voy a ir a hacer el casting.
Y afortunadamente se dieron las circunstancias, pero ya en el momento de empezar a trabajar no pensé nada de eso ni lo analicé, simplemente fue el poder encontrar esta vulnerabilidad. Y creo que algo que dice Leti que es súper importante y que coincido totalmente, algo que a mí me apasionaba de alma era el poder encontrar a esta mujer proactiva, inteligente, clara, pero que dentro de esto hay un mundo interno que es instinto, hay un mundo interno que tiene que decir y que descubrir, y que esa vulnerabilidad que la rompe y esta contradicción que tiene constantemente es una delicia, porque es una delicia el poder ir encontrando quién es esta mujer que determina, qué quiere, qué piensa, qué hace, qué opina, y también el qué es lo que le está pasando. Y hay una frase del personaje que me fascina, que cuando estoy con la terapeuta, encontrando justamente esta justificación, ¿no? Primero es la justificación de, híjole, cometí un error, esto va a ser terrible, y entonces soy la esposa del juez, la mamá de Zoe, la mujer que tiene que cumplir con un ideal. Y cuando le pregunta de qué sientes culpa, y Alma responde de no sentir culpa, es un momento que para mí fue demasiado importante en mi proceso interno y con el personaje, porque ahí está la tapa que desarma todo y que empieza con esta verdad vulnerable del personaje que me parece deliciosa. Verónica, tú estás acostumbrada a trabajar con las más importantes compañías internacionales, pero ¿cómo se trabaja esto desde México para alguien como Netflix? Tú también tienes que pasar por la Secretaría de Gobernación, tienes que respetar algunas cuestiones legales. Perdón, pero es que no sabemos. Desde hace muchos años en Argos nosotros acumulamos multas porque dejábamos hablar a los personajes como tenían que hablar. Ok. Entonces, yo creo que la televisión hoy afortunadamente es más abierta que nunca también. Las plataformas nos han permitido también colocarnos en el mundo. Yo creo que crear estas historias sin fronteras es uno de los desafíos también más grandes, y de que lo que justamente hablemos en estas historias es lo que las hace tener esta repercusión o no en el mundo. Entonces, aquí de lo que se está hablando, ¿no? Ahorita Maite recordaba una frase que en la historia, y a mí, por ejemplo, también me deja muy profundamente cimbrada cuando Alma le pide a Zoe que le diga que nunca, y que le jure que nunca morirá de amor por un hombre. Y a mí me parece, por ejemplo, que ese tipo de cuestionamientos del amor romántico de la pareja tradicional, que cuestiona ese de si no me ama, me muero, ajá, también, al que hemos estado alrededor. Ese tipo de temas son los que finalmente importan. Y las multas, lo que sea, de eso se trata, de poner a discusión, a debate, de dialogar, de ver cómo nos ponemos de acuerdo, hacemos acuerdos mínimos para poder tener una vida mucho más plena para todas y todos. Es que esto no es una telenovela más del montón. Esto es un parteaguas en la distribución de contenidos mexicanos, en la creación de contenidos mexicanos. Y después del corte, por supuesto, vamos a continuar profundizando, porque Oscuro Deseo merece un programa y muchos programas especiales más. Quédense con nosotros, es Debate 22. Continuamos. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegamos al último bloque de Debate 22. Tenemos un programa especial sobre el fenómeno del momento, sobre Oscuro Deseo de Netflix. Tenemos a Verónica Velasco, a Maite Perroni y a Leticia López. Maite, yo estoy muy conmovido porque desde que anuncié este programa no he parado de recibir mensajes hasta de Brasil, de tus fans. Por favor, diles algo. Pues que les agradecemos muchísimo, personalmente hablando, el que se hayan
apasionado con nosotros, con esta historia. La verdad es que ha sido muy placentero el poder ver cómo podemos, con lo que hacemos desde nuestro país, viajar a otros países, compartir historias y darnos cuenta que al final ni el idioma, ni las fronteras, ni la distancia, ni nuestras ideologías nos hacen distanciarnos de lo que sucede dentro de los procesos internos y emocionales de todos nosotros. Al final, hombres y mujeres somos y compartimos. A veces tenemos distintas religiones, distintas condiciones políticas, geográficas, pero al final el ser humano es el ser humano y la forma de estar de la mujer en esta sociedad, aún con sus diferencias dentro de los países y culturas que hay, se puede identificar bajo una misma intención, que es el poder ser nosotras, el poder tener los mismos derechos, el poder ser consideradas a igual. Entonces creo que eso es muy importante y ver que haya esta interacción de otros países y de otros lugares, pues creo que enriquece mucho la oportunidad de seguir contando historias y que nos permita llegar a decir algo desde nuestro México, ¿no? Y ya que estamos en esto, Leti, por favor, vamos a reconocer a los otros escritores, a los otros actores. ¿Quiénes más intervienen en Oscuro Deseo? Claro, bueno, pues mis compañeras escritoras, como ya dije, Nayura Aragón y Genis Pérez, y bueno, o sea, tenemos la dirección de Pitipo Ibarra, de Kenia Márquez, la increíble producción de Verónica, de Pirmen Ibarra, de Grace Ugalde, un equipo de producción de primera, porque creo que se nota además, Arturo Sedano, Tonali Jiménez, hay mucha gente muy valiosa y bueno, desde luego los actores que le prestaron cuerpo a estas criaturas que, o sea, Jorge Poza, Maite, Alejandro Spitzer, que bueno, que por supuesto está incendiando las redes porque ya se volvió la fantasía en el oscuro deseo de toda del público femenino y bueno, también del masculino, como no, porque y bueno, o sea, yo agradecidísima con todos y cada uno de ellos porque creo que se dio una dinámica muy increíble de compromiso con una historia y con unos personajes por parte de todos. Todos están increíbles, la Yepes, Eric Heiser, Verónica. ¿Cómo se cuida a este nivel de detalle un producto? Porque la textura, la música, todo está tan bien hecho que te da mucho gusto verlo. Y gracias, Álvaro. Pues yo creo que es un sello característico de la Casa de Argos. Damos muchísimo con los recursos disponibles, hacemos lo mejor posible todo siempre y con mucho amor, mucho cariño y con un sentido. Y yo creo que eso también hace la diferencia. A mí me parece que este drama, yo no sé, no lo siento como un melodrama, este drama erótico que combina justamente eso, el erotismo, el thriller, pues lo hace en una historia y la arquitectura diseñada por Leti en esta historia, en escritura, me parece un hallazgo impresionante. Y que la narrativa también es extraordinaria porque hay un montón de ensoñaciones que son muy delirantes, que se combinan con lo que sí pasa en la realidad, pero luego ya no sabes como público si eso no es, que trata al público con respeto, que es otra cosa que para nosotros es importantísima, para nosotros tomar en cuenta el público, no tratarlo como alguien que no entiende, sino al contrario, siempre nos preguntamos, ¿esto ya lo debes saber o lo estamos repitiendo demasiado en el plot? A mí me parece que crear historias como Oscuro Deseo rompe paradigmas, que pasan de estas ideas de un amor romántico sufriente, del que si no me ama me muero, de que la protagonista no es una típica protagonista de una telenovela, sino es una mujer de hoy, independiente, autónoma, sujeta de deseo y no objeta de objeto. Maite, ¿verdad que el público mexicano sabe apreciar la calidad? Te lo pregunto porque yo me enojo mucho con ciertos productores que todo el tiempo me están diciendo que no, que aquí lo que importa es la violencia, la vulgaridad, el escándalo, el rating fácil. ¿Verdad que nosotros somos buenos consumidores de contenidos? Yo creo que sí, yo creo que por muchos años nos hemos mal acostumbrado a pensar que no es así. Y creo que México tiene mucho que dar, tiene mucho que contar y también tiene la calidad para poder seguir creciendo y seguir poniendo
un característico que lo identifique, y creo que la calidad no va peleado con poder darle a la gente un proyecto interesante, un proyecto atractivo, y que al contrario, la calidad tiene que ser un objetivo principal. O sea, lo que nosotros le estamos dando al espectador tiene que ser sí o sí algo que tenga una buena fotografía, una buena dirección, una buena historia, que se puedan complementar todos estos elementos tan importantes. Y hablando de la fotografía, pues en este caso quiero mencionar también a Juan Pablo Ojeda y a Jerónimo Rodríguez, que fueron nuestros directores de fotografía, y al equipo que conformaron, que la verdad fue muy, muy bueno el trabajo que hicieron. A mí personalmente me encanta lo que se logró. Tona, como bien mencionaba Leti, con edición, y bueno, todos los elementos y los departamentos que sumaron al final el resultado de este proyecto. Pero sí o sí, tenemos que luchar por tener calidad, tenemos que luchar por tener mejores guiones, tenemos que apostar por hacer cosas diferentes y darnos cuenta con estas oportunidades que sí queremos otras cosas, que podemos hacer otras cosas, y tenemos el reto de hacerlo y de no quedarnos solamente en, no importa, lo que el público consume y lo que la masa quiere es esto. No, queremos otra cosa, pero hay que hacerlo para poder tener que ofrecer, porque si no nos vamos a quedar igual. Muy bien dicho. Y créanme, hay que ver Oscuro Deseo en el remoto caso de que ustedes no la conozcan, digo, porque está en los primeros lugares de Netflix. Desgraciadamente se nos va el tiempo, nos tenemos que ir, nos quedan muy poquitos minutitos. Leti, ¿cuál sería tu conclusión? Primero que nada, agradecerle al público que nos ha recibido de manera tan generosa, y además un público, como decía Mite, de todos los países. El otro día me metí a Twitter y es muy emocionante ver cómo hay comentarios en turco, en ruso, en muchos idiomas, ¿no? Y creo que también esto y también agradecer a la casa productora de Argos, que bueno, ya yo llevo cuántos años, Vero, trabajando con Argos, y que he tenido la oportunidad de tener creaciones como Las Aparicio, como Capadocia, que son historias que siempre rompen paradigmas, y eso no es fácil, y eso siempre se tiene que agradecer, porque no es fácil que haya esta voluntad de hacer televisión de ruptura, ¿no? Muy bien dicho, Leti. Oscuro Deseo, una vez más, lo es, y pues yo estoy muy agradecida y me considero muy afortunada de tener esta oportunidad una vez más. Leticia López, un placer, un honor, muchas gracias. Maite Perroni, ¿con qué nos vamos? Pues con el placer de haber tenido la oportunidad de ser parte de un proyecto como este, de poder contar una historia que nos mueva, que nos haga pensar, que nos haga replantearnos muchas cosas, y también el poder disfrutar de hacer un género distinto. Creo que también el género es un género que pocas veces trabajamos, y al menos para mí ha sido una experiencia totalmente diferente y ha sido pues muy enriquecedora. Ha sido muy enriquecedor también moverme de lugar, el poder tener este reto, que definitivamente hay mucho trabajo por delante que seguir haciendo. Actualmente creo que, o al menos para mí, siempre hay como esta cosa de hay que aprender, hay que mover, hay que hacer, porque al final trabajamos con nuestras emociones, pero ha sido una delicia tocar esta vulnerabilidad, tocar estos cables, trabajar con este equipo que se logró de una manera tan armoniosa y tan apasionada. Creo que algo que tiene Oscuro Deseo es que es el poner por delante la historia. La historia era lo más importante, y trabajamos en equipo y todos pusimos lo que podíamos y entregamos el alma, y creo que eso fue también algo que ha llevado a este proyecto a los corazones de las personas, porque creo que eso se vibra y eso está ahí latente, la vida que tiene por la pasión y el amor que todos pusimos, y eso es poco fácil de encontrar, así que fue un placer ser parte de esta historia por todo. Maite Perroni, un placer, un honor, muchas gracias. Gracias. Querida Verónica Velasco, cerremos con broche de oro. ¿Cómo nos vamos? Bueno, yo te diría que Oscuro Deseo no es una representación de una mujer estereotipada. Al contrario, es una mujer de su tiempo, es una mujer que cuestiona, es una mujer que está en una búsqueda profunda, con un deseo de vivir una vida, una sexualidad plena, satisfactoria y no solo reproductiva. Esta historia toca mucho el erotismo, y es el erotismo visto no solo como sexo, sino como una conexión profunda con el mundo. Y creo que todos los personajes también están en ese tono trabajados. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Un placer, un honor. Vean Oscuro Deseo. Hasta la próxima. Muchas gracias.